Dios me los bendiga. Mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te salvaré, día y noche adoraré, que libre soy en ti. Eres todo mi. ¡Ale las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he sido libre Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Vamos a orar en esta mañana para así dar inicio a este tiempo de enseñanza bíblica. Amén. Así que ahí donde puedas estar, donde te puedas encontrar en este tiempo, seas bendecido por nuestro Dios Todopoderoso. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por dirigirnos a través de tu palabra, porque tu palabra sin duda nos edifica, tu palabra sin duda nos alienta, Señor. Ya al día de hoy, 24 de diciembre, nos presentamos delante de ti para recibir, Señor, el consejo, la instrucción por medio, amado Padre, del libro de Segunda de Samuel, capítulo 17 y 18. Te doy las gracias a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, que están en este tiempo. El Señor sea como siempre, guiando nuestras vidas. El bendito Espíritu Santo, ministrándonos. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, bueno, no podríamos decir que lo que hoy tenemos que ver o estudiar no es algo tan agradable, porque nunca será agradable el dolor de alguien, ¿no? El sufrimiento de alguien, sea que tenga, mejor dicho, sea que sea justo lo que esté pasando con él, o sea que no. Sea que de repente esta situación triste sea resultado de alguna decisión, por otras palabras, no sea gratuito lo que esté pasando con esa persona. Sea el motivo cual sea, es triste cada vez que algo malo pasa a alguien. Cuando alguien ve a alguien afligido, triste. Y es lo que los capítulos van a ir describiendo acerca del dolor más grande que puede existir, de que un padre pierda a un hijo. Es más, ¿no? Si un hijo pierde a los padres, se le llama huérfano. Pero ¿cómo se le llama a un padre que pierde a su hijo? Hemos visto en el capítulo 17 este hombre Eitofel, entre comillas, hombre sabio, quien dirigía a David
quien lo aconsejaba, quien lo guiaba, quien lo instruía, luego se pasa al bando de Absalón y comienza a darle consejos que no son pertinentes. Recuerde la oración de David. David no ora para que Dios castigue a estas personas o que mande rayos y fuego y los consuma. Lo que pide David es: Señor, haz que este hombre Ahitofel sea desechado, porque sabía que quizás este hombre había influenciado también en Absalón para hacer lo que estaba haciendo. Y Ahitofel dice, ¿no? Vamos contra David de una vez, porque seguro que al vernos va a tener miedo, se va a atemorizar y va a huir, y ahí los vamos nosotros a derrotar. Estaba entre ellos el espía de David, por decirlo así, Husai, ¿no? Que había sido enviado por David. Y Absalón le pregunta a Husai, le dice: este es el consejo de Ahitofel, ¿qué dices tú? Husai, conociendo a David y también porque quería que le den tiempo de que él cruce el Jordán, le dice lo siguiente, ¿no? Mira, Absalón, conoces a tu padre es un hombre de guerra. Tu padre es un hombre, como bien le dice esta persona que lo encuentra a David, es un hombre de sangre, o sea, un hombre de batalla, de pelea. No huyó del gigante Goliat, mucho menos va a huir de ustedes. Así que le dice: mejor organicémonos bien, con más gente recién vayamos a prenderlos. Pero todo esto ayuda y da lugar a que David pueda huir, pueda escapar, pueda cruzar el Jordán. Y pasan así, ¿no? Y entonces, mis hermanos, cuando ya están persiguiendo a David, ya se han organizado, se están preparando para la batalla. Husai habla, ¿no?, con Sadoc y Abiatar y les dice lo que posiblemente va a pasar. Y le dice: envíenle a David que no se quede donde está, sino que pueda cruzar de una vez el Jordán. David lo hace así, llega a cruzar el Jordán. Entonces se les ha dicho a Absalón que han visto a David. Absalón ahora sí toma prisa para poder aprender a David. Llegaron a casa de un hombre, dice Baurín, que tenía su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, lo extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahinamás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos lo buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y pudieron dar aviso al rey David, diciendo: levántate, date prisa, pasa de una vez el Jordán. David lo hizo así, se levantó con todo el pueblo que lo acompañaba y pasaron al otro lado del Jordán. Entonces Ahitofel, viendo que no habían escuchado su consejo, agarró, tomó su asno, se levantó y se fue de nuevo a su ciudad. Dejó de seguir a Absalón.
Pero dice, después de llegar a su casa y después de hablar con ellos, después de poner todo en orden, como dice el texto, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Eitofel, lo más probable, mi hermano, mi hermana, es que sin duda gozaba de la gracia del rey, pero no iba a ser alguien mayor, y lo que él quería, lo más probable, es estar en una condición superior, cosa que no iba a pasar, cosa que no iba a suceder con David. La esperanza era Absalón. Pero ahora, al ver que con Absalón tampoco iba a pasar esto, decide tomar una decisión pero muy radical y con terribles consecuencias, de acabar su vida. Escúcheme bien algo, mi hermano, mi hermana, que sin duda durante muchos de estos días va a haber una constante que se irá hablando. Veía una noticia de unos jóvenes que habían acabado su vida en Arequipa. Una semana atrás, un joven aquí en Tacna. Y así muchos, mis hermanos, irán quizás tomando decisiones así. La pregunta sería, ¿y por qué? ¿Solamente fue el desaire que lo hizo Absalón, que lo hizo tomar esa decisión? No, mis hermanos, no es simplemente algo que pasó que lo movió a tomar una decisión así. Es una suma de serie de cosas que van pasando, que muchas veces bloquea el entendimiento de las personas, que le hace pensar que su vida es una constante de fracasos y de causas perdidas. Cuando uno llega a ese punto, obviamente no le importa nada. Y es lo que está pasando con este hombre. Lo intenta con David. No pudo. Con Absalón tampoco. Decide acabar con su vida, ya que no tendrá de nuevo el poder. David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Raba de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar, y Barzilai, y Galadita y Rogelín, trajeron a David al pueblo que estaba con él, en camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado y muchas otras cosas más. Y pudieron comer, porque decían, el pueblo está hambriento y sediento y cansado. Y empezamos así el capítulo 18, un capítulo por demás decirles triste, doloroso, porque nuevamente mi hermano, mi hermana, déjeme decirle que no hay situación más triste de lo que va a pasar en este momento con David. Como nuevamente le digo, mi hermano, mi hermana, usted podrá quizás decir, pero David se lo había ganado por las acciones que hizo. Quizás sea cierto, pero no hay situación más triste de la que está aconteciendo con David.
y la que sin duda le va a llevar a pensar en sus acciones, en las decisiones que tomó a la ligera. No podríamos decir ignorando las consecuencias, porque David sabía qué consecuencias iban a haber, pero quizás no sabía la magnitud de estas consecuencias. Comenzamos así el capítulo 18. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo, el que no quiso volver y abandonar a David. Dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey dijo: yo haré lo que bien les parezca a ustedes. Miren, por eso les digo, mis hermanos, sin duda hay muchas cosas que señalar en David, muchos errores en la crianza de sus hijos, en la actitud que tuvo con ellos, la forma en cómo actuó con Urías, la forma en cómo pecó con Betsabé. O sea, hay muchas cosas que señalar, pero también había otras muchas cosas que nos hacen decir: quisiera esto de David. Y una de las cosas es la humildad. David, como rey, no manda exterminar a los familiares vivos del rey anterior, mas manda a buscar a los sobrevivientes y honrarlos. Y ahora va a hacer caso lo que le digan sus generales, lo que le digan sus jefes de batalla. Y él, siendo el rey, se somete a lo que le dicen. Y se paró él a la entrada, despidiendo a la gente, al batallón, a su ejército. Y el rey habló con Joab, Abisai y con Itaí. Le dijo: tratad, en otras palabras, con consideración a Absalón. Si me consideran, traten con misericordia a Absalón. En otras palabras, no le hagan nada. Apréndanlo, tráiganmelo, pero vivo. Y todo el pueblo oyó cuando David dio la orden acerca de Absalón. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día gran matanza. La batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyeron el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo,
Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza de la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Era tan frondoso el cabello de Absalón y largo, que sirvió, mire, para mantenerlo suspendido en el aire a Absalón. Sí, imagínese el volumen del cabello de Absalón para que lo pueda mantener suspendido, ¿no?, en el aire. Viéndolo uno, no dice quién, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Joab, que había intercedido por Absalón, lo más probable era que también se había sentido culpable de esta rebelión. Es quien él intercede por Absalón para que el rey lo perdone. Por eso hablábamos que quizás Absalón estaba muy ligado al ejército, salía a las batallas. Por eso gozaba de esa gracia con Joab, de esa estima de Joab. Pero ahora Joab está totalmente enojado. ¿Se sentirá traicionado? ¿Acaso se sentirá culpable? Impulsa más bien: ¿por qué no lo mataste? Sabiendo que la orden del rey era que lo traten con misericordia. El hombre le dijo a Joab: aunque me pesares 1000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey dijo: no hagan nada a Absalón, no lo toquen. Por otra parte, habría yo hecho traición contra el rey y peligraría mi vida, pues el rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra de él. Respondió Joab: estoy perdiendo el tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo, colgado de la encina. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas, que Jehová ha defendido su causa y ha derrotado a sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy esto, porque el hijo del rey ha muerto. Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió.
Entonces Ahimaaz dijo a Sadoc: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibieres el premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces dijo: ve, corre. Y corrió así por todo el camino y pasó por delante del etíope. Era más rápido que él. Y David estaba sentado entre dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya avisó a David: hay uno que está viniendo. Ya estamos en el capítulo 26, el versículo 26. Vio la atalaya que alguien corría solo y le dice al rey: hay alguien que está viniendo. Y respondió el rey: ¿es hombre de bien o viene con buenas nuevas? Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey: paz. Y inclinó a la tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra ti. El rey dijo: y el joven Absalón, porque no le importaba la batalla, le importaba cómo estaba su hijo. El etíope respondió como aquel joven: sean los enemigos de mi Señor todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Cuando llegó Joab o Ahimaaz, no respondió a la pregunta del rey. Dije: solamente vi una gran alboroto. Envió Joab al siervo y a tu siervo, mas no me dijo. Cuando llega el etíope, David tenía cierta esperanza que confirmara que esté vivo. El etíope le dice: así como los demás, así también ha sido sobre tu hijo. David subió, dice, a la sala, lloró, y yendo así decía: hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Propicio, mis hermanos, ese capítulo 18 en medio de estos tiempos. David había tenido a Absalón cerca de 3 años. No tenía ningún vínculo con él, ninguna relación. No le hablaba. Esto lastimó tanto el corazón de Absalón que organizó toda una revuelta contra su padre. Teniéndolo ahí, no hizo misericordia con él como lo hizo con Amón. Teniéndolo ahí cerca, no le brindó ese cuidado que le brindó a Amón. Sea el motivo que fuese, lo que Amón había hecho era algo deshonroso, algo malo, algo terrible. Absalón lo juzga con mayor severidad y teniéndolo ahí cerca,
no tenía contacto con él. Quizás David estaba enojado y tenía mucha razón de estar enojado. Quizás estaba dolido por lo que Absalón había hecho con Amón. Pero bien le dice Joab al rey: Absalón actuó así porque tú no hiciste nada. Porque pudiendo haber corregido a Amón, decidiste no hacer absolutamente nada. Absalón mató a Amón porque tú te quedaste sin hacer nada. David de cierta forma sabía que él también tenía culpa en esto, pero decidió que toda la culpa recaiga sobre Absalón, y teniéndolo ahí cerca, lo ignoraba, hasta que Absalón le dice a Joab: dile a mi padre que si soy culpable de una vez me ejecute, pero no quiero vivir así. Este tiempo de indiferencia contra Absalón había hecho, mis hermanos, que Absalón tenga ese deseo en su corazón de ocupar el trono de su padre. Estaba equivocado, errado, como usted quiera llamarlo. Pero ahora David lamenta la muerte de Absalón. Lo tenía ahí para decirle lo que está diciendo ahora: hijo mío, hijo mío. Tenía para estar ahí con él, abrazarlo, compartir con él, con uno de sus hijos que más se parecía a él. ¿Se recuerdan la descripción de David? Hombre de hermoso parecer, no comparado con otros. Absalón era igual, de hermoso parecer, no comparado con otros, y gozaba de la gracia del pueblo como su padre también gozaba de esa gracia. Mas ahora, recibiendo esta noticia, comienza, mis hermanos, a sentir esa ausencia, ese dolor, esa frustración de no haber hecho así cuando su hijo estaba con vida. A veces nos dejamos guiar por el dolor, por el resentimiento. Nos dejamos guiar, mis hermanos, por la amargura. Y a veces esto nos bloquea tanto que causamos heridas. Pero ¿sabes cuál es lo más triste? Que cuando se te pase el enojo, cuando se te pase el resentimiento, cuando se te pase esa amargura, ya no puedas pedir perdón. Ya no puedas pedir perdón. Es lo que le está pasando a David. Su hijo está muerto. Lo tuvo ahí cerca de 3, 4 años y no lo tenía alejado de él. O sea que David había estado herido por lo que Absalón hizo con Amón. Pero ahora mi hermano, mi hermana no tiene lugar a poderse pedir perdón, a poder acercar su corazón a su hijo. Su hijo está muerto. Por eso la tristeza y el llanto de David. Dijimos al inicio, mis hermanos, sin duda uno de los capítulos más tristes que podemos hallar
es este acontecimiento de la muerte de Absalón. Capítulo 19. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oían decir el gran dolor que había en el rey por su hijo. Entraron los que habían ido a la batalla de forma escondida y avergonzados. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba a gran voz: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que han librado tu vida, y la vida de tus hijos, y la vida de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciéndolos a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa, ni tus príncipes, ni tus siervos, ni nadie. Me has hecho ver que más te hubiese agradado que Absalón viviere para matarnos. Estamos en el versículo 6 del capítulo 19. Le dice Joab: ahora levántate, ve afuera, habla con tus siervos, porque si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba entre todas sus tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de la mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? El rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver? Asimismo diréis a Amasa, que había sido nombrado el general de Absalón: ¿no eres tú también hueso mío? Así me haga Dios y aún me añada, y no fuera general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Y se inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para hacer volver a David. Se había terminado, mis hermanos, la revolución, se había terminado este conflicto interno, se había terminado esta guerra civil. El rey, establecido por Dios, iba a volver nuevamente a su trono, al lugar que le correspondía. Con David venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar la familia del rey y para hacer lo que él les pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y le dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de mis males.
que tu siervo hizo el día en que el rey salió de Jerusalén, no los guardé el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy sean mis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey de Israel. El rey perdona a Simei, le deja ir. También está Mefiboset, el que había sido culpado de traición. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni lo había cortado su barba, ni tampoco había lavado su vestido desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey dijo: Mefiboset, ¿por qué no estuviste conmigo? Él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbardarme un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de ti, mi señor. Mas al rey, como un ángel de Dios, has puesto para lo que bien te parezca. Pues la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pudiste matarme, exterminar, pero sin embargo me convidaste a tu mesa. Ahora, ¿qué derecho tengo yo para reclamarte? Porque recuerde que por la mentira que había hecho su siervo de Mefiboset, David le había dado todas las posiciones de Mefiboset a este siervo. Ahora Mefiboset dice: no vengo acá a reclamarte que me devuelvas lo que se me fue quitado, pero sí haz como mejor te parezca. El rey dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai, galadita, descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaín, porque el hombre era muy rico. El rey le dijo: pasa conmigo, yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy. ¿Podré distinguir entre lo agradable y lo que no es agradable? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oirá la voz de los cantores y cantoras? ¿Para qué has de ser tu siervo una carga? Déjame aquí. ¿Pasarás tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, para que tenga ese gusto, dice, ¿no?, de la recompensa? Yo te ruego que me dejes volver a mi casa y pueda morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre. El rey dijo: está bien, haz así como me dices. Y otra vez mis hermanos venían muchos a hablar con el rey, después que él había obtenido victoria.
habían sido unos pocos que habían creído que la causa de David era justa, mas otros habían estado con Absalón. Llegamos al versículo 39. Todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzalaí y lo bendijo y le dijo: vuélvete a tu casa. Y el rey entonces pasó a Gilgal y pasó por Quimán. Todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. O sea, el reino unificado. Y recuerde que va a ser prácticamente uno de los últimos reyes del reino del sur y del reino del norte. He aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. ¿Por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que los de los hombres. Estaban peleándose, mis hermanos, por quién tenía la honra, de quién era, en otras palabras, la decisión de hacer volver al rey. Algunos sacaban a relucir el grado de consanguinidad que tenían con David, algunos el grado de confianza que habían tenido sobre David, y dice que uno hablaba más violento que el otro, o sea, mientras que el otro le decía algo, el otro le respondía, y así estaban, mis hermanos. Quiero terminar este estudio bíblico de la siguiente manera. Recordemos algo muy importante. David, mis hermanos, estaba experimentando en carne propia todos los males que habían sobrevenido por una decisión. No cualquier decisión, sino una decisión que marcó la vida de él y la de sus hijos. Y con esto no es que quieras sembrarle miedo ni temor en tu corazón, pero nuevamente el consejo es válido. Seamos prudentes, sabios, cada vez que tomamos una decisión. Seamos prudentes, sabiendo que la decisión que tomes repercutirá sobre los tuyos. David no puede más cargar esto. David no puede más lidiar con este dolor. Joab lo amenaza a David para que cese el llanto, para que cese su lamento. Pero David está herido. David no es que ignoraba las consecuencias que iban a pasar. Sabía que iba a haber consecuencias. Pero lo que no imaginaba era la repercusión, la magnitud de las secuelas de su decisión.
podremos ver muchas otras cosas más aquí. Pero también añadido al dolor de David era que pudiendo haber tenido cerca a su hijo y poderlo decir que lo amaba y poderlo decir que estaba orgulloso de él o que se identificaba con él o que era uno de los hijos que más se le parecía, nunca lo hizo. Tuvo su rechazo, su repudio. Usted dirá, pero Absalón había matado a su hermano. Pero sin embargo Amón, que abusó de su hermana, lo protegió, lo cuidó, no dejó que nadie le hiciera daño. Mas no hizo así con Absalón. Absalón está muerto. David quisiera estar en el lugar de Absalón. Pues como muchas veces suele decir, ¿no? Los dichos, mis hermanos, ya no se puede hacer más. Hay solución para todo menos para la muerte. No puede volver el tiempo. Y el dicho más popular, no se puede llorar sobre la leche derramada. Así que, amados hermanos, meditemos en ese tiempo. Como nuevamente les digo, el cristiano, pues, muchos de los cristianos dicen, no creo en la Navidad. Está bien, Dios no te manda a conmemorar su nacimiento, pero muchos hogares se reunirán a cenar, muchas familias estarán ahí reunidas. Que no sea el resentimiento, que no sea la amargura, que no sea, mi hermano, mi hermana, eso que te impida hablar con aquellos que aprecias, reunirte con aquellos que amas. Dios los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Recibo un fuerte abrazo de mi parte para cada uno de ustedes y sus familias. Dios me los bendiga poderosamente. Sí, sean bendecidos por el Señor en estos tiempos. Y sea el Señor con cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones, mi hermana Julia, para usted y toda su familia. Dios los bendiga.